Bueno, vamos a continuar la clase revisando la teoría básica en la que se van a fundamentar los métodos de solución a las ecuaciones diferenciales de orden 2 y de orden superior. Recordemos que ayer vimos la definición de lo que es una ecuación diferencial de orden superior o de orden n. También vimos el hecho de que la derivada es un operador lineal y también el hecho de que la composición de las derivadas, que en este caso es el operador L, también es un operador lineal. Eso nos permitió plantear el teorema sobre el principio de superposición, que nos dice que si tenemos K soluciones de una ecuación diferencial homogénea de orden n, entonces la combinación lineal de esas K soluciones también va a ser solución de esa ecuación diferencial homogénea de orden n. Vimos también que la solución trivial siempre es solución de las ecuaciones diferenciales homogéneas de orden n. Además, vimos la definición de solución en el sentido de que las funciones sean linealmente dependientes y linealmente independientes. Y vimos dos ejemplos donde tenemos un conjunto de funciones que son linealmente dependientes y un conjunto de funciones que son linealmente independientes. Entonces, lo que vamos a ver hoy es teoría que nos va a relacionar la independencia lineal de funciones con el hecho de que estas funciones sean soluciones de la ecuación diferencial, porque además con esa teoría vamos a demostrar al final un teorema que nos va a garantizar quién será la solución general de una ecuación diferencial de orden 2 o más. Entonces vamos a empezar dando la definición de lo que es el gronskiano de funciones. Fíjense que aquí en el nombre del tema aparece independencia lineal y gronskiano. Pues el gronskiano es un determinante. Vamos a tomar a n funciones, digamos f1, f2 hasta fn, funciones que tengan al menos n-1 derivadas. Puede que no sea n más 2 derivable, etcétera, etcétera, pero con que tengan al menos n-1 derivadas, entonces vamos a poder obtener un determinante. El determinante que se va a denotar como W de F1, como F2 hasta Fn, y que se define como el determinante de esta matriz. Esta matriz se compone de, en el primer renglón, aparecen todas las funciones F1, F2 hasta Fn. En el renglón que sigue, aparecen sus derivadas. En el que sigue aparecerán sus segundas derivadas. Y así, hasta el último renglón en el que aparecen la n-unésima derivada de cada una de las funciones. Entonces, cuando tomamos el determinante de esa matriz, ese determinante se le denota como omega de las funciones y se le llama gronskiano de las funciones f1, f2 hasta fn. Entonces vamos a ver cuál es la relación entre este determinante y el hecho de que las funciones f1, f2 hasta fn no sean cualquier función, sino que tengan algo especial y que se relacione con ecuaciones diferenciales. Eso nos lo da este teorema que sigue. Dice, si tenemos que y1, y2 hasta yn son soluciones de la ecuación diferencial homogénea de orden n en el intervalo i, entonces, el conjunto de soluciones es linealmente independiente si y solo si su gronskiano es diferente de 0 para toda x en el intervalo i. Es decir, ustedes supongan que tienen una ecuación diferencial de orden 6. Y supongan además que tienen 6 soluciones de esa ecuación diferencial homogénea. 6 soluciones en donde no está la solución trivial.
Entonces, si prueban de alguna forma que esas soluciones son linealmente independientes, entonces el Gronskiano siempre va a ser diferente de 0 para cualquier x en el intervalo y. Y lo que más aún, lo que más nos va a servir es la otra implicación. Supongan entonces que tienen 6 soluciones no triviales de la ecuación diferencial de orden 6. Si ustedes prueban o calculan el Gronskiano de esas funciones, de esas 6 funciones, y si les da diferente de 0 para toda x en algún intervalo y, entonces esas soluciones son linealmente independientes. Bueno, la prueba de este teorema se queda de tarea porque tiene detalles muy bonitos que habría que estudiar con cuidado. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es ocupar este teorema. Vamos a ver lo que es un conjunto fundamental de soluciones. Ven, aquí ya aparece otra frase que está aquí como título del tema. Es decir, vamos a ver el concepto de conjunto fundamental de soluciones y ver cómo se relaciona el Gronskiano y la independencia lineal. Entonces, vamos a tomar un conjunto de funciones y1, y2 hasta yn, que sean n soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial lineal homogénea de orden n en un intervalo y. Entonces, ese conjunto de funciones que son soluciones y que son LI forman algo que se llama conjunto fundamental de soluciones. Es decir, supongan ustedes que tienen una ecuación diferencial, por ejemplo, de orden 3, y que logran encontrar, mediante algunos métodos, 3 funciones que además son soluciones de la ecuación diferencial. Y también supongan que ustedes demuestran que esas 3 soluciones que encontraron son linealmente independientes. Pues entonces ya la hicieron porque esas 3 soluciones forman un conjunto fundamental de soluciones, que vamos a ver más adelante, que este conjunto fundamental de soluciones es súper importante para encontrar a la solución general de la ecuación diferencial. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo nos dice, demuestre que y1 de x igual a raíz de x y y2 de x igual a x a la menos 1 forman un conjunto fundamental de soluciones de esta ecuación diferencial para cuando x es mayor que 0. Hay que pedir esta condición para que estas funciones, ¿verdad?, estén definidas. Bueno, entonces, vamos a ver, ¿cómo le hacemos para probar que este conjunto de 2 funciones forman un conjunto fundamental de soluciones de esta ecuación diferencial? Efectivamente, hay que probar 2 cosas. Hay que probar que y1 es solución de la ecuación diferencial y que y2 también lo es. Eso quiere decir que cuando a y1 la tomemos y la sustituyamos aquí en donde está y, esto nos tiene que dar 0. Si esto nos da 0, entonces y1 será solución. Y lo mismo para y2. Pueden pausar el video y hacer la demostración. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que les dio. Vamos a ver qué pasa para cuando y1 es igual a raíz de x. Cuando y1 es raíz de x, la derivamos una y luego otra vez y la vamos a sustituir donde corresponda y tendríamos 2x cuadrada por y1 biprima, que eso les debió dar esto que está aquí, más 3x por y1 prima, que es esto, menos y1, y y1 es x a la 1 medio. Y luego, aquí vean que podemos factorizar x a la 1 medio, y nos quedaría x a la 1 medio como factor común de estos términos. Aquí nos quedaría menos 1 medio, luego 3 medios, y aquí menos 1. Pero este factor nos da 0. Por lo tanto, todo esto es 0. Es decir,
se satisface, vean que aquí llegamos a 0, se satisface entonces la ecuación diferencial para cuando y es igual a y1. Es decir, y1 es solución de la ecuación diferencial. Entonces vamos a ver qué pasa para y2. En el caso de y2 tenemos que es x a la menos 1. Así es que hacemos lo mismo, derivamos una vez y luego otra vez y sustituimos aquí en donde corresponda. Y vamos a ver qué da. Da 2x cuadrada por la segunda derivada más 3x por la primera derivada menos la función y2, que en este caso es x a la menos 1. Y aquí factorizamos x a la menos 1. De esa factorización resulta que nos queda como 4 menos 3 menos 1, que esto es 0. Por lo tanto, todo esto es 0. Es decir, y sub 2 igual a x a la menos 1 es solución de esta ecuación diferencial. Entonces, hasta aquí ya probamos que y1 y y2 son soluciones de la ecuación diferencial. Lo que nos falta por revisar es que efectivamente estas soluciones sean linealmente independientes. Y para eso ocupamos el teorema que ustedes van a demostrar de tarea. Vamos a tomar el Gronskiano de esas dos funciones. Y tenemos que probar que ese Gronskiano es diferente de 0 para toda x en ese intervalo 0, infinito. Entonces, calculamos el Gronskiano de y1 y y2. Decíamos, este es un determinante. En el primer renglón ponemos a las funciones y1 y y2. y1 y y2. Y abajo ponemos a sus derivadas. Fíjense que aquí no importa, ustedes pudieron haber puesto acá y1 y aquí y2. O así como está, aquí y1 y aquí y2. Lo único que hay que cuidar es que aquí abajo vayan las derivadas de los que están aquí arriba. Bueno, esa es una propiedad de los determinantes que ustedes deben recordar del álgebra lineal. Pues entonces, vamos a calcular este determinante. Este es este producto de esta función por esta, menos este por este. Y eso nos da menos 3 medios por x a la menos 3 medios. Pero este factor es diferente de 0 para cualquier x en el intervalo 0, infinito. O sea, para cualquier x mayor que 0. Por lo tanto, tenemos a dos funciones y1 y y2 que son soluciones de la ecuación diferencial en el intervalo y donde su Gronskiano también es diferente de 0 para toda x en ese mismo intervalo. Por lo tanto, estas funciones y1 y y2 forman un conjunto fundamental de soluciones de esta ecuación en este intervalo. Y con eso terminamos el ejemplo. Entonces decíamos, vamos a revisar la importancia de tener conjuntos fundamentales de soluciones. Esa se concluye en este teorema que sigue, que es el teorema principal de esta sección. Dice, sean y1, y2 hasta yn un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial lineal homogénea de orden n, en ese intervalo I. Y si existe al menos un punto x0 donde el Gronskiano es distinto de 0, entonces la familia de soluciones y de x, que es igual a la combinación lineal de esas funciones y1, y2 hasta yn, y donde los coeficientes C1, C2 hasta Cn son números cualesquiera. Entonces, esta familia incluye a todas las soluciones de la ecuación diferencial. A esta familia de soluciones se le llama solución general de la ecuación diferencial. Este es el teorema principal de este capítulo o de esta sección, que tiene que ver con la teoría básica de las ecuaciones diferenciales de orden 2 o de orden superior. ¿Por qué? Dice, si nosotros logramos encontrar un conjunto fundamental de soluciones de una ecuación diferencial de orden n, entonces ya la hicimos, porque con ese conjunto fundamental de soluciones podemos escribir a cualquier otra función que sea solución de la ecuación diferencial.
Y más aún, si alguien encuentra por algún método otra solución de la ecuación diferencial, entonces a fuerza esa que se encuentre se debe poder escribir como una combinación lineal de estas funciones, y1, y2 hasta yn, que son las funciones que componen el conjunto fundamental. Esta es una similitud con lo que ustedes ya vieron en álgebra lineal con el concepto de base de un espacio vectorial. Acuérdense que cuando ustedes tienen una base, ustedes pueden generar a un espacio, a un subespacio, con esa base. Es decir, cualquier elemento del espacio se puede escribir como combinación lineal de esos elementos de la base. Pues aquí nuestra base, o la similitud entre esa teoría y esta, es que nuestra base sería este conjunto fundamental de soluciones. ¿Está bien? Es decir, cualquier otra solución de la ecuación diferencial de orden n se escribe como combinación lineal de los elementos del conjunto fundamental. Y ya está. Este es el teorema más importante y el concepto más importante, que es lo que se le llama solución general de la ecuación diferencial. Vamos a ver la demostración. Este teorema está dado para ecuaciones diferenciales de orden n. Nosotros vamos a hacer la prueba para ecuaciones diferenciales de orden 2. Si es de orden 3, 4 y así, o superior, podemos utilizar esto como base para hacer una prueba similar. Bueno, entonces vamos a tomar a y1 y y2 como un conjunto fundamental de soluciones de una ecuación diferencial de orden 2. Y vamos a tomar un punto x0, tal que el gronskiano en ese punto, el gronskiano de las funciones y1 y y2 en ese punto, es diferente de 0. Y entonces vamos a tomar una función phi de x cualquiera. Una función phi de x cualquiera que sea también solución de la ecuación. ¿Qué tenemos que demostrar? Efectivamente, tenemos que demostrar que existen constantes, digamos, a y b, tales que esta función phi de x cualquiera se puede escribir como combinación lineal de los elementos y1 y y2. Es decir, tenemos que demostrar que existen constantes a y b tales que phi de x, que es la función solución cualquiera, se escribe como a por y1 más b por y2, donde y1 y y2 son las funciones del conjunto fundamental de soluciones para toda x en el intervalo. ¿Está bien? Entonces, ese es el objetivo, probar que existen esas constantes a y b. Entonces, en matemáticas, nosotros tenemos resultados o tenemos el conocimiento de que para probar existencia podemos elegir entre dos caminos. Un camino es ocupar las teorías o los teoremas que nos garanticen que A y B son límite, por ejemplo, son límite de alguna sucesión de números. Entonces, aunque no demos quiénes sean A y B, pero sí probaríamos que existen. Y la otra idea es decir exactamente quiénes son A y B. Entonces vamos a seguir la segunda idea. Vamos a probar que existen A y B diciendo quiénes son explícitamente. Bueno, para demostrar que existen A y B, estas constantes A y B deben satisfacer esta igualdad. ¿Está bien? Pero fíjense que si nosotros aquí tomamos en particular para x igual a x0, que es el elemento en el intervalo y, donde el gronskiano es diferente de 0, entonces venimos aquí y evaluamos phi de x0 igual a y1 de x0 más b y2 de x0. Y entonces tenemos allí un sistema de ecuaciones, perdón, una ecuación con dos incógnitas. Pero nosotros del álgebra lineal ya sabemos que para encontrar a los valores
de A y B en este caso, que son 2. Y cuando nada más tenemos una ecuación, necesitamos encontrar otra ecuación que relacione también a A y a B, y donde sus únicas incógnitas sean efectivamente A y B. Entonces, esa ecuación, fíjese que la podemos obtener derivando a esta función. Si la derivamos, entonces tendríamos derivada de phi igual a A por Y1' más B por Y2'. Y luego la evaluaríamos en el punto X0. Y tendríamos dos ecuaciones. Esta, que es la primera y que es de phi en X0, ¿verdad? Es esta evaluación en X0. Y la otra ecuación que obtenemos a partir de esta, derivando y luego evaluando en el X0. Es decir, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son A y B. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que phi en X0 y phi' en X0 los podemos encontrar vía los problemas de valores iniciales. Es decir, este phi en X0 es un número y este phi' en X0 es un número. Estas evaluaciones, Y2 en X0 también es un número, Y1 en X0 es un número, y Y1' en X0 también es un número, Y2' en X0 es un número. Es decir, las incógnitas serían A y B, que es un sistema de ecuaciones cuyo determinante es diferente de 0, y su determinante es precisamente el Gronskiano. Pueden detener aquí el video y revisar eso que acabo de decir. Revisen que este sistema de ecuaciones tiene solución única, usando la teoría de álgebra lineal. Bueno, entonces, una vez que sabemos que tiene solución única, vamos a ver quiénes son. Podemos aplicar cualquier método para resolver sistemas de ecuaciones de 2 por 2. Puede ser eliminación, sustitución. Y en nuestro caso vamos a ocupar la regla de Cramer. En la regla de Cramer, acuérdense que aquí es un cociente de determinantes. A, en este caso, sería igual al cociente de. En el denominador viene el Gronskiano. En este caso, el Gronskiano es el determinante del sistema. Ese lo hallaron cuando probaron que este sistema tiene solución única. Y aquí arriba viene un determinante, en donde la primera columna se cambia por el término independiente, que en este caso es phi en X0 y phi' en X0. Y lo mismo para B. Entonces, estos valores son los que toman A y B, y que además existen porque este determinante no es 0 en el punto X0. Este determinante no es 0 en el punto X0. Porque precisamente es una hipótesis del teorema, es el Gronskiano, que es diferente de 0 en el punto X0. Entonces, estos serían A y B. Fíjense que tanto A como B son números que dependen de quién sea phi en el punto X0 y prima en X0. ¿Está bien? Cambiamos phi, cambian A y cambia B. Entonces, hay algo más que hay que tener en cuenta aquí, y que me preguntaron en algún momento, es que si A y B pueden ser 0. Efectivamente, esto sí puede ser 0. ¿Verdad? Eso quiere decir que entonces seguramente nos puede dar solución trivial para algún problema de valor inicial. Bueno, entonces esa es la prueba del teorema que nos habla acerca de las soluciones generales. Vamos a ver un ejemplo final, que es la conclusión o una aplicación del teorema anterior. Supongamos que tenemos a y1 de x y a y2 de x como la exponencial de 3x y la exponencial de menos 3x. Estas funciones se puede probar que son soluciones de la ecuación diferencial y' menos 9y igual a 0 en todo R. Entonces, ya son solución de la ecuación diferencial. Luego, podemos calcular su Gronskiano. Su Gronskiano, decíamos, es colocar aquí en el primer renglón a las funciones y aquí abajo a sus derivadas.
Entonces, después de calcular las derivadas, y podemos calcular el determinante. Aquí nos daría, este producto sería menos 3, luego por e a la menos 3x más 3x, que sería la exponencial de 0, que es 1. Y lo mismo para acá, sería menos 3, eso es menos 6. Pero menos 6 es diferente de 0 para toda x en R. Por lo tanto, ¿qué obtuvimos? Tenemos dos funciones que son soluciones de la ecuación diferencial, cuyo gronskiano es diferente de 0 para toda x en el intervalo. Por lo tanto, estas dos forman un conjunto fundamental de soluciones. Pero más aún, con ese conjunto fundamental de soluciones, podemos escribir a la solución general de esta ecuación diferencial en este intervalo. La solución general se escribe y de x igual a c1 por la y1 más c2 por y2 para toda c1 y c2 en R. Fíjense que de aquí podemos obtener a todas las soluciones de esta ecuación diferencial. Si C1 y C2 valen 0, por ejemplo, tendríamos a la solución trivial. Si C1 vale 3 y C2 vale menos pi, tendríamos otra solución de la ecuación diferencial. Y así, muchas soluciones de esta ecuación diferencial. Pues el teorema anterior nos garantiza que de aquí salen todas las soluciones de la ecuación diferencial. Entonces, con esto terminamos la clase de hoy. Mañana ya vamos a empezar con los métodos para resolver a las ecuaciones diferenciales de orden 2, porque a partir de resolver, de conocer los métodos para resolver a las ecuaciones diferenciales de orden 2, vamos a encontrar métodos para resolver a ecuaciones diferenciales de orden superior. Entonces sería todo. Nos vemos mañana.